Relatos Paranormales Oficial. He escuchado varias historias de terror y muchas de ellas muy impactantes. Es por eso que me animé a contarles esta historia. Lo que voy a platicar es completamente verídico. Me sucedió a los 11 años de edad mientras estaba en casa de mi madre. Trata sobre aquellas terribles brujas y de cómo otros seres pactados con el diablo también están al acecho de los pequeños infantes, especialmente de aquellos que son recién nacidos, quienes son atacados por estos seres para chuparles hasta la última gota de vida. Pero lo que tengo entendido es que hay distintos seres infernales. Unas son las brujas, otros brujos, también están los nahuales. Pero ¿han escuchado hablar sobre las brujas o brujos nahuales? De lo que yo tengo conocimiento es que estos son unos seres aberrantes que tienen la capacidad de mutar en diferentes animales, como perros, aves, lobos, con el único fin de poder entrar a los hogares donde huelen o saben que hay niños sin bautizar, y en algunos casos, en aquellos hogares donde hay infantes que aún no han probado la sal, ya que este famoso mineral es muy detestado por estos brujos. Como les decía, esta experiencia paranormal que me sucedió fue nada menos que en mi pueblo real de 14, ubicado exactamente en San Luis Potosí. Como muchos de ustedes sabrán, es un lugar que en su momento fue muy próspero en la minería de extracción de plata durante la época colonial, y que por supuesto sirvió como un refugio ideal para estas bestias que tomaban a los infantes y los devoraban sin tener piedad alguna. Si mal no recuerdo, aquella noche en que aconteció esto fue una noche fría y oscura del mes de diciembre. Yo dormía tranquila sin que nada me preocupara, pero de pronto algo me hizo despertar, así que levanté ligeramente la cabeza para ver en la habitación si alguien se encontraba allí, quizá mi madre o alguno de mis hermanos mayores. Mientras recorría la habitación con la mirada, observé que algo se acercaba hacia la cama. Ese algo venía arrastrándose por el piso de tierra y, a mi parecer, intentaba hacer el menor ruido posible. Al poner mayor atención en ese bulto, me di cuenta que tenía la silueta de una persona, en concreto de un hombre, pero debido a la oscuridad no pude apreciar a detalle quién era. Por un instante pensé que se podría tratar de mi tío Pedro, pero no era el caso, ya que él tenía pocos días de haberse ido a Veracruz. Como sabrán, la curiosidad de un niño puede ser demasiada, así que yo seguí observando a esa sombra negra que se acercaba cada instante más a nosotros. Fue entonces que de manera imprevista, algo me jaló de los pies, al igual que a uno de mis hermanitos más pequeños, quien apenas era un bebé. Por fortuna a mí me soltó, pero mi hermanito no corrió con la misma suerte. Lo arrastró hasta tirarlo al suelo, y una vez ahí, lo jaló abajo de la cama. Quizá piensen que debido a mi corta edad, bien pudo ser un sueño, o algo creado por mi mente, pero les juro que no fue así. Me acuerdo de todo lo que pasó y soy consciente de lo que esa noche se manifestó. Les juro que cuando mi hermanito fue arrastrado debajo de la cama, los perros que teníamos en casa comenzaron a aullar de manera horrible, como si ellos también tuvieran miedo. Además, los animales del corral se pusieron inquietos. Era más que claro que lo que estaba en nuestra casa no era algo bueno, sino una entidad negativa que quería causarnos daño. De inmediato le hablé a mi madre, le grité una y otra vez para que despertara, pero no pude conseguirlo, parecía que estaba anestesiada. En esos segundos de terror, recuerdo que un Cristo que teníamos colgado en la puerta de la casa se cayó al piso rompiéndose en varias partes. Es como si Dios se hubiera ido y solo hubiera quedado esa mala entidad con nosotros. De nuevo intenté mover a mamá, pero ella no reaccionó. En mi desesperación apreté con fuerza mi mano y le di un buen golpe en las costillas, con la esperanza de que fuera lo suficientemente brusco para hacerla despertar. Ahí pude escuchar cómo se quejó del dolor. Me di cuenta de que era consciente de lo que pasaba, pero ella sencillamente no podía moverse. Era como si estuviera bloqueada.
Sin tener más remedio, comencé a rezar en voz alta, implorando a Dios y a la Virgen que nos ayudaran. Mientras yo hacía mis oraciones, esa criatura infernal se burlaba de mí, no paraba de reír. Cuando pensé que las cosas no podrían salir peor, aconteció lo imaginable. Aquel macabro silencio fue interrumpido por los llantos de mi hermano. Esto porque ese brujo nahual le estaba comenzando a succionar cada gota de vida. Les juro por Dios que no sabía qué hacer. Al ser una simple niña de 11 años, me sentía débil, inocente y sin la capacidad de poder salvar a mi hermano. En ese entonces no había luz eléctrica en la casa, y para colmo, casi todos los hermanos de mi mamá se hallaban trabajando lejos. No tenía a quien pedir ayuda. Pero a pesar de tener esta situación en mi contra, me armé de valor. Sabía que no podía dejar que esa horrenda criatura terminara con la vida de mi hermano. Como pude, me arrastré sobre la cama y me dejé caer al piso. Al caer, mis ojos quedaron viendo hacia la tenebrosa oscuridad que había debajo. Lo que esa noche aprecié no lo he podido olvidar, a pesar de que ya han pasado 50 años. Ahí estaba encima del bebé, un hombre de aspecto horrible, el cual tenía patas y alas de ave, pero el pecho y rostro de un ser humano. Con su asquerosa lengua, que por cierto era muy larga, recorría toda la cara del pequeño. Tampoco olvidaré la cara de horror que tenía el bebé. Era como si suplicara misericordia. ¿Y saben qué era lo peor? Que tiempo después me enteré que no fue la primera vez que este brujo nahual había entrado a la casa. Una semana antes de que este evento tuviera lugar, recuerdo vagamente que ya casi al caer la noche, un extraño hombre que venía del estado de Puebla pasó junto a la casa y pidió con amabilidad que por favor le diéramos un poco de agua para tomar. Mi madre no pudo negarse, ya que, como saben, un vaso de agua no se le niega a nadie, sin imaginar que esa persona sería nuestro verdugo. Así que sin poner peros entró a la cocina por un vaso para después dárselo en sus manos al señor. Sin que mi madre se diera cuenta, él miró con unos ojos inquietantes cómo ella cargaba en brazos a mi hermanito, pero mi pobre madre, al ver que este campesino venía de lejos, de inmediato le ofreció una tortilla caliente recién hecha. El señor aceptó con gusto y le dio una mordida. Casi al instante tiró al suelo el bocado y soltó la tortilla muy apenado. Y es que en ella mi madre había puesto un poco de sal, y es que a los brujos les hace daño este mineral. Así que sin decir más palabras, se marchó de la casa para continuar con su camino. En ese tiempo mi madre se había mudado de casa, ya que adquirió un terreno cerca de un cerro, y a escasos metros de nuestro hogar se hallaban unas cuevas donde extraían plata. Pero lo más inquietante es que por las noches, ahí veíamos volar a enormes aves y extraños animales que entraban a las cuevas, pero que ya no salían. Por ser humildes en esos años, dormíamos todos juntos con mi mamá, en un petate puesto sobre una cama de madera. Ahora sí, regresando a la historia, al mirar debajo de la cama, observé cómo ese horrible brujo nahual estaba devorando a mi hermanito. De la fuerte imagen que vieron mis ojos, estoy segura que me desmayé en ese momento, ya que no recuerdo qué más sucedió. Exactamente no sé cuánto tiempo estuve dormida, pero el ambiente frío de la habitación me hizo despertar un par de horas más tarde. Reaccioné aprisa y miré hacia la cama, pero aquel brujo ya no estaba, y tampoco mi hermanito. Sentí una tristeza que gobernaba cada centímetro de mi cuerpo. Cuando los perros comenzaron a ladrar y el canto de los gallos se hizo escuchar casi al amanecer, fue que mi madre pudo despertar, y lo primero que hizo fue darle pecho al bebé, pero por desgracia ya no lo encontró. No recordaba nada de lo que ocurrió durante la madrugada. Al verme tirada en el suelo, toda llena de tierra, imaginó que tomé al niño para jugar o para hacerlo dormir, pero no era así. Yo temblaba por el susto, y por más intentos que hacía para pronunciar palabra, no conseguía hacerlo. Me preguntaba con insistencia dónde estaba el niño,
al mismo tiempo que empezó a buscarlo por la cama y en el suelo, por si es que se había caído. Con cada segundo que pasaba, ella se inquietaba más y más. Por más que le preguntaba a mis otros hermanos y a mí, no supimos decirle con exactitud qué pasó. Yo le quería contar lo que sucedió durante la madrugada, pero por más que lo intenté ella no me dejó hablar, ya que sus gritos interrumpieron mis palabras. Ella comenzó a gritar desesperada, preguntando por el pequeño. Tanto fue así, que sus fuertes alaridos llegaron a los oídos de los vecinos, quienes se sumaron a su dolor y se pusieron a buscar al niño en las cercanías. Revisaron en los sembradíos de campos de maíz y no encontraron nada. Después se fueron a los corrales y tampoco. Sin embargo, no se rindieron y siguieron buscando. Esto a pesar de que la tarde los había alcanzado y el clima no era el mejor, ya que hacía mucho frío y corría un aire tan intenso que daba miedo. Al cabo de unas horas por fin dieron con él. Lo encontraron justo debajo de un enorme árbol. Al mirar a detalle, ahí estaba su cuerpecito inocente, inmóvil y sin rastro alguno de existencia, y peor aún, su carita completamente arañada. Actos macabros por aquel desquiciado brujo nahual. Uno de mis tíos me tapó la cara para que yo no siguiera mirando, ya que esto podría afectarme. Según cuentan los ancianos, que esto fue obra de un brujo que entró a la casa, convertido en un animal, con la única intención de chupar la inocencia del bebé, y al salir se lo llevó junto con él, transformado en un ave, para luego tirarlo lejos. No había duda. Los ancianos estaban seguros que una horrible criatura acechaba el pueblo y que era la causante de muchas pérdidas de otros infantes. Además, en el patio de las personas afectadas miraban extrañas huellas de distintos animales. Ninguno era igual a otro, es decir, este brujo nahual cambiaba constantemente de forma. Pero aquí no termina el asunto. Hubo otro evento donde una de mis tías se vio involucrada, ya que años después sucedió algo muy similar con el hijo de ella, quien nació 7mesino, aunque gracias a Dios corrió con mucha suerte. Según nos cuenta mi tía, que cada que despertaba por las noches, se daba cuenta que el niño no estaba a su lado, así que a toda prisa lo buscaba en la casa, pero no encontraba rastro de él. Por tal motivo salía de su hogar para buscarlo en la calle, siendo así que lo encontraban en el exterior, a mitad del camino, todo arañado. Ella afirmaba que era un brujo nahual que se metía a su casa, y se metía con la mayor cautela posible para llevarse al pequeño, pero como estaba bautizado, era mucho más complicado terminar su desquiciada tarea. A mi corta edad no entendía cómo es que existían estos brujos nahuales, y más porque siempre había oído que eran mujeres las que acechaban, pero gracias a estos eventos pude entender que había más criaturas del diablo. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que los campesinos se protegían de estos seres o brujos? ¿Cómo es que lograban aniquilarlos? A decir verdad, la respuesta es bastante sencilla, es muy simple. Había varias formas, y una de ellas era encontrar el cuerpo humano del brujo o bruja nahual, aquel que se quitaban al momento de convertirse en animal. Pero no solo eso, sino que también había que encontrar los ojos, los cuales dejaban ocultos entre las cenizas, y una vez los encontraras, tenías que deshacerte de ellos. Otra forma eficaz era aventar piedras y granos de sal bendita a estos seres, o por el contrario, si el pueblo se daba cuenta de que estos brujos rondaban cerca, los buscaban hasta que finalmente los encontraban, quienes por lo regular se ocultaban en las copas de los árboles. Ya para despedirme, recuerden que no solo las brujas chupan bebés, también los nahuales que son brujos y se convierten en todo tipo de animal. Ahí dependerá de ti si correr o ahí mismo aniquilar a estos brujos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue
Relatos Paranormales. Cuídense mucho, nos vemos pronto.